Día 25. Transformado por las tribulaciones. Porque nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones están logrando para nosotros una gloria eterna que las sobrepasa todas en abundancia. Segunda de Corintios. El fuego del sufrimiento es lo que saca a relucir el oro de la santidad. Madame Guyon. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él usa las circunstancias para formar nuestro carácter. De hecho, Él depende más de las circunstancias para hacernos como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es obvia. Usted se enfrenta con las circunstancias 24 horas al día. Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Nadie es inmune al dolor o está totalmente aislado del sufrimiento, y nadie se pasa la vida sin problemas. Cada vez que resuelve un problema, otro está esperando para tomar su lugar. No todos los problemas son grandes, pero todos son importantes en el proceso de crecimiento que Dios tiene para usted. Pedro nos asegura que los problemas son algo normal cuando dice: no se extrañen o se sorprendan cuando pasen por las fuertes pruebas que los espera, porque esto no es una cosa rara y anormal que les va a pasar. Dios usa los problemas para acercarlo a Él. La Biblia dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a aquellos que tienen el espíritu destrozado. Sus experiencias más profundas y más íntimas de adoración probablemente ocurrirán en sus días más negros, cuando su corazón está quebrantado, cuando se siente abandonado, cuando ya no tiene opciones, cuando el dolor es grande y se vuelve únicamente a Dios. Es durante el sufrimiento que aprendemos a orar nuestras oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras, cuando sentimos dolor. No tenemos energía para oraciones superficiales. Johnny Erackson Tada señala: cuando la vida es color de rosa, puede que sea suficiente conocer acerca de Jesús, imitarle y citarle y hablar de él, pero solo en el sufrimiento conoceremos a Jesús. En el sufrimiento aprendemos cosas acerca de Dios que no podemos aprender de otra manera. Dios puede haber evitado que José fuera metido en la cárcel. Él pudo haber evitado que Daniel fuera metido en la fosa de leones. Él pudo haber evitado que Jeremías fuera tirado en un pozo lodoso. Él pudo haber evitado que Pablo naufragara 3 veces, y él pudo haber evitado que los 3 jóvenes hebreos fueran lanzados en el horno de fuego. Pero no lo hizo. Él dejó que estos problemas ocurrieran, y como resultado, cada una de estas personas se hizo más íntima con Dios. Los problemas nos forzan a poner los ojos en Dios y depender de Él en lugar de nosotros mismos. Pablo testificó sobre este beneficio. Nos sentimos sentenciados a muerte y vimos qué débiles que éramos para escaparnos, pero eso fue bueno, porque entonces pusimos todo en las manos de Dios, el único que podía salvarnos. Nunca sabrá que Dios es todo lo que necesita hasta que Dios sea todo lo que le queda. No importa cuál sea la causa, ninguno de sus problemas pudo haber ocurrido sin el permiso de Dios. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios es filtrado por el Padre, y su intención es usarlo para bien, aun cuando Satanás y otros lo quieran para mal. Porque Dios está soberanamente en control. Los accidentes son solo incidentes en el buen plan de Dios para usted, debido a que cada día de su vida fue escrito en el calendario de Dios antes de que naciera. Todo lo que ocurre tiene importancia espiritual. Todo. Romanos 8 explica el por qué. Sabemos que Dios causa que todo trabaje en armonía para el bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados de acuerdo a su propósito para ellos, porque Dios conocía a su pueblo de antemano y los escogió para que llegaran a ser como su Hijo. Entendiendo Romanos 8, este es uno de los pasajes más citados fuera de contexto y más mal entendidos de la Biblia. No dice: Dios causa que todo resulte como yo quiero. Obviamente eso no es verdad. Tampoco dice: Dios causa que todo resulte que tenga un final feliz en la tierra. Esto no es verdad tampoco. Hay muchos finales infelices en la tierra. Vivimos en un mundo caído. Solo en el cielo es que todo se hace perfectamente de la manera que Dios quiere. Por eso es que se nos dice que oremos: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Para entender Romanos 8, 28-29 en su totalidad tiene que considerarlo frase por frase. Sabemos, en tiempos difíciles nuestra esperanza no está basada en el pensamiento positivo, en deseos ilusorios o en el optimismo natural. Es una certeza basada en dos verdades: que Dios está en control absoluto de nuestro universo y que nos ama. Que Dios causa. Existe un gran diseñador detrás de todo. La vida de usted no es el resultado de una casualidad, el destino o la suerte. Hay un plan maestro. La historia es su historia. Dios es el que está haciendo que todo se mueva. Nosotros cometemos errores, pero Él jamás lo hace. Dios no puede cometer un error porque Él es Dios. Que todo. El plan de Dios para nuestras vidas envuelve en todo lo que le ocurre a usted, incluyendo sus errores, sus pecados y sus heridas. Incluye enfermedades, deudas, desastres, divorcio y la muerte de sus seres queridos. Dios puede sacar el bien del peor mal. Él lo hizo en el Calvario.
Trabaje en armonía. No separada o independientemente, los eventos de su vida trabajan en armonía en el plan de Dios. No son actos aislados, sino partes interpendientes del proceso de hacerlo como Cristo. Para hacer un pastel tiene que usar harina, sal, huevos, azúcar y aceite. Si se comen individualmente, cada ingrediente es desagradable o amargo, pero póngalos junto en el horno y se hacen deliciosos. Si le da a Dios todas sus experiencias tristes y desagradables, Él las mezclará armoniosamente para el bien. Esto no dice que todo en la vida es bueno. La mayoría de lo que pasa en nuestro mundo es perverso y malo, pero Dios se especializa en sacar lo bueno de ello. En el árbol genealógico de Jesucristo se encuentran 4 mujeres en la lista: Tamar, Raad, Ruth y Betsabé. Tamar sedujo a su suegro para que saliera embarazada. Raad era una prostituta. Ruth no era ni siquiera judía y violó la ley al casarse con un judío. Betsabé cometió adulterio con David, lo cual resultó en el asesinato de su marido. Estas no son exactamente reputaciones inmaculadas, pero Dios sacó el bien del mal y Jesús vino del linaje de ellas. El propósito de Dios es mayor que nuestros problemas, que nuestro dolor e incluso que nuestro pasado. De aquellos que aman a Dios y que son llamados. Esta promesa es solo para los hijos de Dios, no es para cualquiera. Todas las cosas trabajan para mal para aquellos que vivan en oposición a Dios e insisten en hacer lo que quieren, de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que nosotros lleguemos a ser como su Hijo. Todo lo que Dios permite que ocurra en su vida es permitido con ese propósito. Desarrollando un carácter semejante al de Cristo. Somos como joyas moldeadas por el martillo y el cincel de la adversidad. Si el martillo del joyero no es lo suficientemente fuerte para remover nuestras asperezas, Dios usará un mazo. Si somos muy tercos, Dios usará un martillo de aire para pavimento. Él usará lo que sea necesario. Cada problema es una oportunidad para formar su carácter, y cuanto más difícil es el problema, mayor potencial tiene para desarrollar su músculo espiritual y su fibra moral. Pablo dijo: sabemos que estas tribulaciones producen paciencia y la paciencia produce el carácter. Lo que ocurre en su vida exteriormente no es tan importante como la que ocurre interiormente en usted. Sus circunstancias son temporales, pero su carácter durará para siempre. Muy a menudo la Biblia compara las pruebas con el fuego de un refinador de metales que quema las impurezas. Pedro dijo: estos problemas vienen para probar que la fe de ustedes es pura. Esta pureza de fe vale más que el oro. A un orfebre le preguntaron: ¿cómo sabes cuándo la plata está pura? Él replicó: cuando veo mi reflexión en ella. Cuando ha sido refinado por las pruebas, la gente puede ver la reflexión de Jesús en usted. Santiago dijo: bajo presión, la vida de tu fe es forzada hacia afuera y muestra de qué está hecha. Ya que la intención de Dios es hacerlo como Jesús, Él lo hará pasar por las mismas experiencias que pasó Jesús. Esto incluye la soledad, la tentación, el estrés, las críticas, el rechazo y muchos otros problemas. La Biblia dice que Jesús aprendió obediencia mediante el sufrimiento y fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. ¿Por qué Dios ha de eximirnos de lo que permitió que su propio Hijo experimentara? Pablo dijo: pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces ciertamente nosotros pasaremos por los buenos tiempos con Él, respondiendo a los problemas como Jesús lo haría. Los problemas no producen automáticamente lo que Dios quiere. Muchas personas escogen amargarse en lugar de mejorarse y nunca crecen. Tienen que responder de manera que Jesús lo haría. Recuerden que el plan de Dios es bueno. Dios sabe qué es lo mejor para usted y tiene sus mejores intereses en mente. Dios le dio a Jeremías: los planes que tengo para ustedes son planes para prosperarlos y no para hacerles daño, planes para darles una esperanza y un futuro. José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: ustedes tenían intenciones de hacerme daño, pero Dios lo ordenó para bien. Ezequías hizo eco del mismo sentimiento acerca de su enfermedad mortal: fue para mi propio bien que tuve tiempos difíciles. Cuando Dios dice no a su petición de alivio, recuerde, Dios está haciendo lo que es mejor para nosotros, entrenándonos para vivir lo santo mejor de Dios. Es vital que se mantenga concentrado en el plan de Dios, no en su dolor o su problema. Así fue como Jesús aguantó el padecimiento de la cruz y se nos insta a que sigamos su ejemplo. Mantengan sus ojos puestos en Jesús, nuestro líder e instructor. Él estaba dispuesto a morir una muerte oprobiosa en la cruz debido al gozo que sabía que después sería suyo. Corrie ten Boom, que sufrió en un campo de muerte nazi, explicó el poder de la concentración. Si miras al mundo, te afligirás. Si miras dentro de ti, te deprimirás. Pero si miras a Cristo, reposarás. Su enfoque determina sus sentimientos.
El secreto de la perseverancia es recordar que su dolor es temporal, pero su recompensa será eterna. Moisés aguantó una vida de problemas porque él esperaba su recompensa más adelante. Pablo aguantó tiempos difíciles de la misma manera. Él dijo, nuestros problemas en el presente son muy pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, estos producen para nosotros una gran gloria sin medida que durará para siempre. No acepte la perspectiva del corto plazo. Manténgase concentrado en el resultado final. Si hemos de compartir su gloria, también hemos de compartir su sufrimiento. Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará más tarde. Regocíjese y dé gracias. La Biblia nos dice, den gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible hacer esto? Observe que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que se sienta agradecido por el mal, por el pecado, por el sufrimiento, por las dolorosas consecuencias de todas estas cosas en el mundo. Dios quiere más bien que le dé gracias porque Él usará sus problemas para llevar a cabo sus propósitos. La Biblia dice, regocíjese siempre en el Señor, no dice regocíjese en su dolor. Eso es masoquismo. Usted debe regocijarse en el Señor, no importa qué le está pasando, puede regocijarse en el amor de Dios, en su cuidado, en su sabiduría, en su poder y en su fidelidad. Jesús dijo, llénense de gozo en ese día porque tienen una gran recompensa esperándolos en el cielo. También podemos regocijarnos al saber que Dios está pasando el dolor con nosotros. No servimos a un Dios distante y aislado que condescendientemente nos grita palabras de ánimo desde la seguridad de las gradas. Más bien, Él entra en nuestro sufrimiento. Jesús lo hizo en la encarnación y su Espíritu lo hace ahora en nosotros. Dios nunca nos va a dejar solos. Rehúse darse por vencido, sea paciente y persistente. La Biblia dice, dejen que el proceso continúe hasta que la perseverancia de ustedes sea totalmente desarrollada y encontrarán que se ha convertido en hombres de carácter maduro, sin ningún punto débil. La formación del carácter es un proceso lento. Cuando tratamos de evitar o de escapar de las dificultades de la vida, le provocamos un alto al proceso, retardamos nuestro crecimiento y en realidad acabamos con una clase de peor dolor. El tipo de dolor inservible que acompaña la negación y el escape. Cuando comprende cabalmente las consecuencias eternas del desarrollo de su carácter, usted dirá menos oraciones de tipo consuélame, ayúdame a sentirme mejor y dirá más oraciones de tipo confórmame, usa esto para hacerme más semejante a ti. Si está enfrentando tribulaciones en este momento, no se pregunte ¿por qué yo? Más bien pregunte ¿qué quieres que aprenda? Después confíe en Dios y continúe haciendo lo correcto. Necesita perseverar manteniéndose dentro del plan de Dios para que estén presentes en la prometida culminación. No claudique, crezca. Día 25 pensando en mi propósito. Un punto para reflexionar, hay un propósito detrás de cada problema. Un versículo para recordar y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, de aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8. Una pregunta para considerar, ¿qué problema en mi vida me ha causado el mayor crecimiento?